Hay un caserón en Opuello y era de los condes de la Viñaza. Y estos tenían una institutriz alemana, se llamaba Celina. Y arrearon una mañana con los dos críos taro río, y allí en la poza de debajo del puente bajaba mucha agua y se feban unos remolinos grandísimos. Total que se clavaron los críos así y se afogaron. Y se tiró la Celina a sacarlos y se afogó también. Y después, con el paso del tiempo, o caserón ese que tenía los condes de la Viñaza ya se lo quitaron y pasó para el Estado. Y en tiempos de Franco lo usaban para que subieran los universitarios. Y había un guardia que se llamaba Hilario, buena persona. Y aquel hombre, con la historia esta, lo que hacía, se la contaba por las tardes a los universitarios, y luego por la noche iba y tocaba el piano y feba ruidos. Con vela sábana salía también por así. Y claro, aquello resultó que se convirtió en que había un fantasma así en o caserón, y era el fantasma de la institutriz, de la Celina. Incluso han hecho el libro y se ha hecho de aquello una historieta de la leche.